Y que son ideas y se me cortó internet. Bueno, vamos a ir preparando lo que vamos a charlar el día de hoy. Calculo que alguno me escucha. Sí, ¿Me sí. escucha? Se escucha Sí, profe, perfecto, acá estamos. profe. Ah, bueno, para las Acá boludeces que estamos, tengo que profe. decir. Che, bien, bueno, ahí voy preparando. Bueno, a ver, vamos a hacer. Bueno, sí, profe, gracias. Gracias. Bueno, a ver. Tu, tu, tu. Soy sincero, le armé el material de esta unidad y la próxima antes que empezara el cuatrimestre y ya ni me acuerdo qué hay. Así que seguramente voy a ramificar por cualquier lado. Espero que no, para no marearlos. A ver, si los deja de consuelo, si les deja de consuelo. Todavía no preparé preguntas de este tema para el examen. Esa es la realidad. Veremos cómo venimos, ¿sí? Pero van a ser preguntas muy, muy superficiales. Bien. El tema de hoy, por lo menos el primero de los temas de hoy, trata de un tema que abarca cualquier parte, cualquier temario informático, que es la realización de copias de seguridad. ¿Sí? En inglés, backup. La gran realidad que los backup no es ni más ni menos que la carta principal para tener un punto de control, un punto de restauración, un punto de recupero ante pérdida de información. Creo que todos estamos acostumbrados a hacer en alguna medida algún backup en alguna oportunidad, ¿no? Ya sea su computadora si la reinstalan, su celular si lo cambian, ¿sí? Bien, la idea de un backup en una base de datos justamente es para proteger, en este caso, los datos, información y transacciones realizadas, ¿sí? En un periodo de tiempo o desde el comienzo de ese sistema. Y lo que intenta es estar cubiertos ante un problema de ruptura de dispositivos, robo de dispositivos, y la idea es cumplir con las políticas de continuidad del negocio. ¿Sí? En alguna materia ven DRP, BCP y VIA. Yo no lo vi puntualmente, no sé qué es. Bien, porque No, me mataron. en ingeniería sí lo doy, en seguridad de la información, ¿Con qué pero se come eso? eh, dependiendo de qué parte estés parado del mostrador, ¿sí? Con sudor y lágrimas o con medallitas. La gran realidad que el BCP es Business Continuity Plan, ¿sí? El plan de continuidad de negocio ante un fallo. El BIA es Business Impact Analyst, es impacto de análisis de negocio. Y el DRP, Disaster Recovery Plan, plan de recupero ante desastres. ¿Sí? Cada uno de esos títulos que les acabo de decir, de alguna forma u otra, abarca el uso de un backup de la información. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos a la hora de encarar la realización de un backup? Distintos tipos de backup. ¿Sí? Pensé que lo había escrito mal, no, está en inglés. Tenemos un backup full, completo, es decir, si tengo una base de datos, ¿sí? Lo que hago es hacer una réplica exacta en un momento determinado, ¿sí? Y me copio toda la base de datos, ¿sí? Hasta el último dato. Después tenemos otro tipo de backup, que es el diferencial,
¿sí? Ese tipo de backup lo que hace es, desde el último backup full, hago una copia de todos los cambios. Sí, hay un backup más, que es el incremental. Se hace un backup full, un lunes, el martes se hace un incremental, es decir, se hace un backup de todo lo que pasó en la base de datos desde el último backup, ya sea full o incremental. ¿Sí? Al día siguiente, día miércoles, se hace otro incremental de lo que pasó desde el martes al miércoles, así sucesivamente hasta que cae en el día de la semana que hacen un backup full nuevamente. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros pensamos en un backup full, lo que tenemos es toda la estructura de datos, completa, aparte de los logs, aparte de la estructura y aparte de los datos. Es decir, el backup full tenemos datos, estructura y logs. ¿Sí? Este es el backup más importante que tenemos que tener siempre para poder abordar una pérdida de datos, una ruptura de la base de datos. ¿Sí? El backup diferencial, como dijimos, es guardo las diferencias desde el último backup full, con lo cual, este tipo de backup es mucho más rápido, porque si hacemos un backup full por semana, por ejemplo los lunes, y el resto de la semana, del martes al domingo, hacemos diferenciales, ¿sí? Yo voy todos los días grabando un poquito. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con el backup de los logs de transacciones? ¿Sí? Es decir, tiene que guardar el log de transacciones, el log transaccional de las operaciones que hizo la base de datos. ¿Qué nos permite? La recuperación a un punto determinado en el tiempo. Nos permite también no perder datos y elevar la seguridad. Y funciona, su mecanismo de funcionamiento, no es ni más ni menos que un modelo de recupero, en el cual, si nosotros sabemos qué transacciones se realizaron en la base de datos, podríamos llegar a reconstruir los hechos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una modificación de datos, ¿sí? Entre un tree, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tree catch. Bien, calculo que sí. Nosotros Sí, vamos profe. grabando en un log transaccional qué se va realizando. ¿Por qué? Porque hay que hacer un rollback. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos ese log transaccional backupeado, en el caso de un inconveniente de pérdida de datos, podemos reconstruir qué pasó. Perfecto. El modelo, a ver, no me quiero ir. Vamos a seguir. Sí, 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 sí. No, no quería mezclar, pero bueno. El modelo de recupero, ¿sí? El modelo de recupero, cómo, cómo se realiza la recuperación de los datos, tenemos distintos escenarios en los cuales se podría llegar a abordar, dependiendo también del tipo de backup realizado. ¿Sí? Si hacemos un modelo de recupero simple, el modelo simple no hace un backup de los logs transaccionales. Entonces, no se backupean las transacciones y lo único que nos quedan son los backups full más los diferenciales. Y después le voy a mencionar el tema del diferencial y el incremental, ¿sí? Porque hay uno más que es el incremental. Bien, este modelo de recupero, donde no se backupea los logs transaccionales, claramente es un ambiente no crítico, ¿sí? Si realmente nosotros
interesa no perder absolutamente nada, ningún evento, ningún dato, ninguna operación realizada, a lo que tenemos que apuntar es a un modelo de backup diferente. Bueno, entonces, como dijimos, recién ese es un modelo simple. En un modelo un poco más completo, ¿sí? Como dijimos antes, el backup full, permite absolutamente backupear todo. ¿Sí? Y podemos recuperar la información en cualquier punto. ¿Sí? Porque si nosotros tenemos un backup completo, ya sea de los datos y las transacciones, y yo tengo un backup realizado en un horario determinado, y a su vez estoy backupeando el log transaccional, puedo restaurar a cualquier momento, en cualquier punto, los datos. Bien, se tiene que evaluar también el tema de, se tiene que evaluar también el tema de qué estrategia de backup se recomienda. ¿Sí? El backup full, vamos a un escenario simple, un backup full mínimamente una vez por día. Un backup diferencial, es aquel que dice desde el último backup full qué cambios se realizaron, mínimo 4 o 5 veces al día. ¿Sí? Y el log transaccional, es decir, el que va grabando transacción a transacción, ese se recomienda hacerlo lo más seguido posible. Entre 10 y 15 minutos es lo que se suele estipular. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos con los backups? ¿Qué hacemos con las copias de seguridad? Se recomienda la compresión. ¿Qué significa? Que cuando yo comprimo el archivo, como cualquier archivo, se reduce el tamaño y con un tamaño reducido, la copia del mismo es mucho más rápida. ¿Qué se hace con una verificación? Se hacen pruebas ¿cómo se llama? Integrales de los archivos para ver que el mismo, al realizarse la compresión, no haya quedado corrupto. Un backup en el cual solamente se hace una copia. Lo importante es que no se rompa la cadena de backups. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos periódicamente, como dijimos recién, en un esquema de un backup full una vez por día, lo importante es que no se rompa esa continuidad o frecuencia de backup. Eso. Backup de una base completa con seguridad. ¿Esto qué hace cuando se hace un backup completo con esta metodología? ¿Sí? En el proceso de backup se puede apreciar el avance, el progreso mientras se va haciendo dicho backup. ¿Sí? Entonces pueden ver el progreso, ¿sí? Qué porcentaje va realizándose. Bien. ¿Qué es el backup truncado del log transaccional? Lo que hace es fraccionar el archivo transaccional, el cual es extremadamente grande, ¿sí? No vino inspirado. Perdón, pero estaba viendo un vecino haciendo boludeces. ¿Sí? Perdón. El log transaccional con el log truncado lo que permite es fraccionar el log transaccional, ¿sí? En distintos archivos de tamaño más chico. ¿Por qué? Porque cualquier sistema operativo, el que sea, si tiene que manipular archivos muy grandes, le resulta complejo, ¿sí? E incrementa los tiempos de procesamiento. Bien, ¿dónde tengo el mouse? Acá, perfecto. Básicamente divide el log en paquetes para después como agarrarlos de una forma más rápida, en vez de tener que agarrar el Ya, paquete completo y tener que ir log por log de forma más lenta. ya, ustedes son jóvenes para lo que les voy a contar, ¿sí? Pero imagínense que se tienen que descargar de internet un archivo
X, vamos a decir una película, ¿sí? Que pesa 10 gigas, ¿sí? Y un link de descarga directa. No estamos usando ningún gestor de descarga, ¿eh? Entrás a la página, decís, me voy a descargar la ISO del Ubuntu Server 2020, no sé cuál es el último Ubuntu Server, pero 2024, ¿sí? Le hacen clic, el botón descarga, descarga, pum, se cortó. Hoy los navegadores son lo suficientemente inteligentes como decir reanudar descarga y no empiezan de cero. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si vos tenés que agarrar y copiar de una computadora a otra, que no es ni más ni menos que eso, un backup, tenés que hacer una copia de un archivo y estamos hablando que a veces las bases de datos están pesando unos 5 teras para arriba. Pues imagínate que tenés que hacer un backup del log transaccional de eso, poner que solamente el log transaccional, ¿sí? Del periodo de tiempo que querés backupear, no te pesa un tera, te pesa medio tera, porque tuviste mucho volumen, y es un solo archivo. Es decir, bueno, lo empiezo a copiar, ¡pum! Se cortó. Si vos agarrás, estás copiando de una máquina a la otra un archivo, y te voy a poner el ejemplo físico, lo pueden probar, de máquina a máquina, por medio de un cable, y están copiando y desconectan el cable y lo vuelven a conectar, si el sistema operativo no sabe manejar la restauración de esa sesión para retomar la copia de archivo, tenés que empezar de cero. Entonces, si vos tenés que Claro, copiar un archivo de 500 gigas, ¿sí? De un plumazo, y se te corta la mitad, tenés que arrancar de cero. Entonces, si vos lo fraccionás en archivo no te voy a decir de 250 gigas, porque decir son los archivos, pero en archivos más chicos, tampoco que sean 500.000 archivos, pues lo sé de un K, ¿viste? Bueno. Pero bueno, si determinás un número conveniente si vos estás copiando y tenés que copiar 100 archivos y se te trunca a la mitad de uno, ¿sí? El tiempo de recupero de ese archivito que se te cortó la mitad es menor que si estabas copiando 500 gigas y mágicamente tuviste no sé, se te reventó el switch por unos segundos, se te colgó, cuando ibas en 490. Es decir, el juego de la boca, volví claro. al principio del casillero, ¿viste? Bien, nada, acá tenemos las sentencias de cómo hacer un backup y cómo restaurarlo, ¿sí? Cómo hacer el full más el diferencial, ¿sí? Y cómo restaurarlo. Bien, perfecto. Yo les mencioné antes, a ver si lo tengo acá, buenas prácticas de... Ah, esto lo mencioné antes, bueno, no importa. Vamos a hacer esto y después les voy a mencionar el tema del backup incremental, ¿sí? ¿Qué buenas prácticas tenemos para hacer backup? Vayamos, olvídense de una base de datos que capaz que ni nos importa. Pensemos en nuestra computadora, ¿sí? Donde día a día, ¿sí? Descargan contenido que a ustedes les interesa. No sé, por ejemplo, no sé, son fotógrafos, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Y todos los días hacer un backup, ¿sí? Aparte de hacer el backup, fíjate que el backup funcione, ¿sí? Es decir, lo que suele pasar en las empresas, dicen, bueno, yo tengo el backup, lo grabo en cinta. Las cintas, no sé si alguna vez tuvo la oportunidad de un cassette de audio o un VHS de video, ¿sí? La cinta, después de varias escrituras, ya se ve mal, ya se escucha mal. Imagínense que esos son datos digitales, que si la cinta no está en buenas condiciones, se empiezan a perder datos. Usted capaz que ven la película grabada en un VHS 20 veces y ya van a ver que hay unos puntitos, lluvia y demás. Bueno, entonces, aparte de hacer un backup completo de toda la información, con la frecuencia que ustedes consideren apropiada, y eso va a tener que ver también con el volumen de datos que van a estar manipulando. Si ustedes graban una foto por semana, no vas a hacer un backup full todos los días, porque no tiene sentido. ¿Sí? Pero si vos metés 100 fotos todos los días, no te conviene hacer un backup una vez por mes, porque te la estás jugando mucho. ¿Sí? Cuando hacer backup, fíjate que funcione. Bien, entonces, backup full diario, el backup de los logs transaccionales, lo más seguido posible, lo más frecuente. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué se recomienda? Imagínense que ustedes están haciendo backup de
no sé, el directorio de fotos, como dije recién, y lo copian en otro disco rígido dentro del mismo servidor, o dentro de su misma computadora, porque tienen dos discos rígidos. Y de lo único que te proteges es si se te rompe uno de los discos. De todo lo demás que pueda englobar ese dispositivo, esa computadora, ese servidor, no te estás protegiendo. ¿Eh? Vamos a un ejemplo que siempre ponemos, ¿sí? No, en esta materia no, en otra, pero no importa. ¿Se acuerdan las Torres Gemelas? Nueva York. Sí, profe. No porque no nací en ese año, pero sí sé. Vos sabés que ganamos el Mundial del 78, ¿no? Y me parece que sí, ¿Te parece que pero sí? bueno. Pará, decime, ¿te parece No, solamente? no soy mundialista, lastimosamente. No, de fútbol cero, profe, soy Ok. programador. ¿Viste las Star Wars? Sí, Bueno, vos sabés cuando se estrenó la primera, conocida como La Guerra de las Galaxias, hasta que en el 79 estrenaron El Imperio Contraataca. Entonces, sin importar, y si no sé a qué carajo venía con la comparación, ¿sí? Sí, las Torres Gemelas. ¿Qué pasó con las Torres Gemelas? Las tumbaron a las dos juntas. Una tragedia, ¿sí? No vamos a entrar en perspectivas políticas, ni sentimentales, ni nada, pero ¿qué pasó? Había empresas que decían, yo mi empresa tengo todo mi data center en la torre 1 y el backup lo tengo en la torre 2. ¿Qué creen que pasó con las empresas que tenían toda su información, la que sea, el backup de la foto, la información financiera, bla, 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 en el primer data center, la torre 1, y el data center de respaldo en la torre 2? Y estoy hablando de casos reales, ¿Se fueron a bancarrota? totalmente. Perdieron todo. Borrón y cuenta nueva. Perdiste todo. No es que vos decís, bueno, tengo un backup en el pendrive que llevo de llavero en la llave del auto. Perdieron todo. Entonces, vos decís, lo tengo en dos edificios distintos. Bueno, fíjense que dependiendo del backup, el sitio de contingencia y a dónde meto el resguardo de información, hay veces que, y más allá del ejemplo de tenerlo en dos discos rígidos de la misma computadora, vos decís, lo tengo en dos computadoras distintas, lo tengo en dos habitaciones distintas, lo tengo en dos pisos diferentes del mismo edificio, lo tengo en dos edificios diferentes. Llega un momento que es inmanejable, vos decís, bueno, está bien, ¿cómo te cubrís de eso? Hoy una gran ventaja que tenemos es la velocidad de las comunicaciones. ¿Sí? En esa velocidad de las comunicaciones nos permite tener backup en regiones, y cuando me refiero a regiones estamos hablando de sitios con miles de kilómetros de separación, incluso continentes distintos. ¿Sí? Entonces, nada, hay algo que nos asegura absolutamente todo y no vas a agarrar y contratar, ¿sí? Algunas de las empresas lo hacen, ojo. Un data center en cada continente. O, porque ha pasado, vos decís, tengo el mismo tengo en distintos data centers mi infraestructura. Por ejemplo, contrato a Amazon. Y bueno, yo lo tengo replicado en California, lo tengo replicado en Europa y ponele que lo tengo replicado en Asia. Pero lo que se cae es Amazon en sí, lo que vendría a ser todos los servicios de autenticación. Ha pasado poco, o con muy poca frecuencia, ¿no? Lo puede pasar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, entonces pongo data center en Amazon y aparte lo pongo en Google. Lo tengo separado. Bueno, sí, te brinda una mayor tranquilidad y seguridad. Y si el enlace físico, ¿sí? Entre uno y otro se pierde, perdés la contingencia o perdés la sincronización de los backups. A ver, estamos hablando de casos extremos, ¿sí? Pero no sé, han visto que incluso hasta Mercado Libre a veces se han quedado sin servicio. Vos decís, che, Mercado Libre no puede. Y bueno, le pasa. Pero bueno, volviendo a la realidad, el tema del backup fuera del servidor, ¿sí? La frecuencia del backup, la distribución en distintos data centers, empresas, regiones, continentes, y demás. Pero bueno,
no podés confiar solo en un backup, no podés confiar solamente en un backup full, tenés que probar periódicamente los archivos backupeados. Son cosas a tener en cuenta, ¿sí? Obviamente todo eso asociado a un costo. Ese costo, ¿sí? Hay veces que dicen, no, pará, no voy a contratar Google y Amazon para, no voy a desmerecer a ningún portal de nada, pero para la página de, no sé, de Coto. Y Coto digo, bueno, que no compren online un par de horas hasta que se restaure. Esa es la realidad. Pero bueno, ¿dónde tengo el mouse? ¿Qué va? Y queda corta está. Pero bueno, paren que yo les quería comentar otro tipo de backup. Recién dijimos que está el full, que tiene todo. Y después les dije que está el Diferencial y el incremental. perfecto. ¿El diferencial qué es? Solamente el que se guarden los cambios que se hicieron desde el full o desde el otro diferencial. No, no. El Entendí diferencial mal. lo que hace es, yo por ejemplo, el lunes hice un full y el martes hago un diferencial, me quedo con Sí. las diferencias entre el lunes y el martes. Claro, El miércoles hago otro diferencial. En ese backup diferencial voy a tener todos los cambios desde el lunes, del full, hasta el diferencial del miércoles. miércoles. Lo mismo con el jueves. Hago un diferencial el jueves, voy a tener la información backupeada desde el último full del lunes hasta el que dije recién jueves. Bueno, Claro. perfecto. ¿Quién me está? Bien. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer una restauración en un escenario como este? Che, esperen que voy a apagar el teléfono, me está volviendo loco el teléfono del trabajo. No lo vamos a apagar. Voy a brindarles esperanza. Lo vamos a poner en silencio y que se arreglen. Carajo, suena. Bueno, si yo tengo que hacer una restauración, porque me explotó el servidor ahí en mi cara, ¿sí? Me dejó peinado para atrás. El servidor el jueves. ¿Qué archivos necesito yo para restaurar lo máximo posible de la información que tengo del backup? El log. El full del lunes y el incremental del jueves o del Perfecto. miércoles. No sé, por El ahí último se que te tenga. rompió el jueves muy temprano. Claro, el último diferencial que tenga. ¿Sí? Así es como el, ¿cómo se llama también? Perdón, me colgué. Así es como tendría que restaurar, ¿sí? Mi base de datos en base a los backups que tengo. Ok. 2 segundos, por favor. Sí, adelante. Me iban a preguntar algo. No, no, no iba a preguntar. Lo entendí. Simplemente iba a decir que lo entendí. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Ahora vamos a hablar del otro, el que yo dije, que es el incremental. ¿Cómo funciona el incremental? El incremental funciona, yo hago el lunes el backup full, el lunes hago el backup full, el martes hago un incremental, que lo que me trae es toda la información desde el último full. Eso es el martes. ¿Qué pasa el miércoles? Hago otro incremental. El incremental del miércoles me va a traer todos los cambios desde el backup del martes. Perfecto. ¿Qué va a pasar el jueves? Cuando haga otro incremental. Me va a traer todos los cambios desde el incremental del miércoles.
¿Qué pasa si yo el jueves, después del backup incremental, explota? Ahí otra vez me explota. Digo, pero carajo, otra vez. ¿Cómo restauro el backup? Bueno, yo se lo respondo. Hoy se lo respondo, en el examen lo van a tener que responder ustedes. Y yo tengo que restaurar el jueves mi backup con todo lo que tenga, voy a necesitar el backup full del lunes, el incremental del martes, el incremental del miércoles y el incremental del jueves. ¿Sí? Porque cada uno es incremental desde el último backup, ya sea full o parcial. ¿Sí? Entonces, si yo les tengo que preguntar cuál es el método de backup en el cual la restauración es más compleja, ustedes me dirían, El incremental. Pues necesitas perfecto, todos los incrementales y el full. perfecto. En Bien. tanto el full solamente necesitas en tanto el diferencial necesitas un backup full y el diferencial. Pero muy bien, ya no tiene sentido preguntar eso. Pero sí, esa es la explicación. Esa es la explicación más simple, la más fácil, ¿sí? Bien. Obviamente, si yo les preguntara cuál es el tipo de backup que menor espacio ocupa, ¿sí? Saquemos obviamente el full, ¿no? El full saquémoslo porque ocupa la totalidad de la base. Pero después, ¿cuál ocupa más? ¿El diferencial o incremental en cada uno de los estadios? Es decir, el backup del martes, del miércoles, del jueves. ¿Cuál ocupa más? ¿El diferencial o el incremental? Ojo, esa es buena pregunta. Y el El diferencial. incre- Si contás que los incrementales son todos individuales, porque me está diciendo que recuperás el incremental de martes, miércoles y jueves, entonces cada incremental tiene un espacio más chico que el diferencial en total. Muy bien. Y si yo te digo, ¿qué backup es idéntico en tamaño del incremental y el diferencial? ¿Idéntico al tamaño de qué? De lo que ocupa el backup. El primer diferencial y el primer incremental desde el full. Bien, exactamente. Exactamente, porque el backup del martes, el diferencial, ¿qué te va a traer? La diferencia del último backup full. Y el Claro. incremental, la diferencia del último backup full, que también sería el último backup. Exactamente. Che, acá saco un montón de preguntas ahora que lo pienso, ¿eh? Bueno, bueno. Esto vendría a ser la cortina. No me acordaba ni qué carajo había puesto. Bueno, esto vendría a ser la unidad, ¿cuál era? La 11. Sí, la 11 de copia, seguridad y backup. Bien, bien. Bueno, pero bueno, lo próximo que vamos a charlar es vamos bien, ¿no? Base de datos para dispositivos móviles. ¿Queda alguna duda más de backup? Es cortito el tema, No, creo que no. ¿no? Pero vamos a la realidad, lo máximo puedo llegar a preguntar en el examen, ¿sí? Son estos ejemplos que les acabo de dar. Más de eso no, son 3 diapositivas, más de eso no hay, ¿sí? Obviamente es un contenido que no podemos pasar por alto, ¿sí? Lo tenemos que mencionar, ¿sí? Porque es fundamental para una base de datos tener la posibilidad de volver a la vida en el caso de que se nos rompa algo. Pero bueno, los backups se automatizan estamos usando
Perdón, estoy viendo el chat de. No sé quién me escribió. Paren. A ver, Martín. Desde el día anterior al que se le hace el backup hasta la semana que llega completo. Ah, está bien. Para, y el incremental, a ver, para, déjame leer eh, el incremental. El incremental es porque tenés repetidos. Che, a ver, Tincho, si querés, abrí el micrófono y contanos, o no sé si me estás preguntando. Ninguna, profe. Ah, perfecto. Los backups de commit son desde el CN, estamos usando, o se usa otra herramienta. Sistema gestor, base de datos. El Management Studio es la herramienta que nosotros utilizamos como herramienta principal para administrar la base de datos. Es una de las herramientas más completas. Lo puedes automatizar desde ahí. ¿Sí? Obviamente después hay herramientas menos completas, ¿sí? Que cubren una porción de lo que uno tiene que administrar de la base de datos. ¿Sí? Alguno te sirve solamente para tirar consultas, otro para hacer el diagrama entidad-relación, la construcción, otro te gestiona store procedures y demás. Y sí, tenés de backup. No, eso me equivoqué yo, le estaba preguntando. Ah, bueno, listo. Ok, Tincho. No, perdón, porque viste a veces. Ah, fíjate que hay cosas que te estoy leyendo ahora y me habías preguntado antes o estabas comentando antes. Bueno, bueno. Próximo tema, próximo tema. No, para, vamos a compartir todo de vuelta. Bueno, próximo tema. Ahí está. Bueno, perdón. Bueno, ahora tenemos que charlar un ratito sobre, y claramente no podemos dejar de mencionarlo, hoy fuertemente lo que se desarrolla son aplicaciones para dispositivos móviles, ¿sí? Y como tal, se usan datos, como cualquier otra aplicación. Y hay algunas variantes de versiones de base de datos, ¿sí? Que son necesarias para que una aplicación en celular o en el dispositivo móvil funcione. Bien, ¿qué características tiene que tener una base de datos que trabaje en un dispositivo móvil? Claramente una base de datos que ocupe 1 tera no la vamos a tener en el celular. Entonces, estas bases de datos claramente tienen que ser reducidas, de tamaño escaso, incluso dependiendo la aplicación, ¿sí? Puede descargarse en la base de datos de la aplicación en el celular un lote reducido de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas aplicaciones tienen embebidas, ¿sí? Una base de datos diminuta, chiquita, para los datos frecuentes, ¿sí? Obviamente, si tiene que acceder a datos que está por fuera de lo que tiene descargado en el dispositivo, ahí va a demorar un poco más. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una descarga de la base de datos principal de la aplicación a la que se conecta, y dependiendo cuántos datos, o perdón, cuánto volumen pueda manejar esa aplicación y su base de datos embebida, empezar a reemplazar datos. ¿Sí? Tiene que poder funcionar fuera de línea esa aplicación, perdón, esa base de datos de la aplicación. Por eso se almacena temporalmente, o está bien, temporalmente en el celular, información que después, si llega al tope máximo de espacio ocupado, va a ser reemplazada. ¿Sí? Tiene que consumir poca batería. Imagínense que si el procesamiento de datos en el celular para acceder a esa base de datos chiquita, lo que sea, le demanda un gran consumo de batería, la aplicación, para ustedes decir, che, esta aplicación medio que no está tan buena. ¿Por qué? Y porque cada vez que accedo a la aplicación y la aplicación internamente tiene que manejar y acceder a los datos, me come toda la batería. ¿Sí? Se tiene que poder sincronizar con el servidor principal. ¿Sí? Y como dije recién, tendría que estar embebida, tiene que estar embebida dentro de la aplicación. Ustedes no se tienen que instalar un motor de base de datos para después instalar la aplicación. No, viene todo empaquetado. ¿Sí? Bien.
bases de datos embebidas que se guardan dentro del dispositivo, dentro del teléfono. Ejemplos comunes que capaz que las escucharon. Una se llama SQLite, ¿sí? SQLite, significa que es diminuta o liviana, ¿sí? Object Box o LiteDB. Estas bases de datos particulares, ¿sí? No necesitan un servidor, ¿sí? No necesitan conectarse, que la aplicación se conecte a un servidor para hacer este switcheo de datos que le mencioné antes. Obviamente, tiene una alta performance, porque si no, no rendiría el teléfono. ¿Sí? Pueden trabajar offline, no tienen que tener conexión a internet para el manejo de datos o lectura de datos. ¿Sí? Las bases de datos móviles tienen que contar con cierta sincronización. ¿Sí? Es decir, como mencioné antes, esas bases de datos tienen en el celular información, pero tienen que sincronizar periódicamente con el servidor. ¿Para qué? Si esa aplicación está trabajando con datos que tiene en su teléfono y en el servidor, ¿sí? O en la aplicación que está hosteada en Amazon, lo que sea, sufre actualización de datos, de precios, de producto, de la característica que sea, el celular tiene que conectarse a ese servidor y descargar las actualizaciones, mínimamente sincronizarse. Bien. Bueno, a ver por dónde ventaja. Bueno, acá hablamos un poquito de la arquitectura, cómo funciona. Sí, Max, adelante. Profe, ¿ese Kulai y las otras que nombró son del estilo de Room o no? Porque Room me parece que es local y no creo que no conecta con ningún servidor, ¿puede ser? Puede ser. Si soy sincero, no las conozco todas. Ah, bien. Está bien, Admiro está si bien. alguien las conoce todas. ¿Sí? La SQLite, ¿sí? Como que fue la primera, pongo en la lista porque es así. No la usé nunca. Sinceramente, yo aplicaciones de celular no programé, pero de estar en el entorno, algunas conozco. ¿Sí? Menciono la SQLite, ¿sí? Que es más, como podrás ver en el ejemplo que estoy presentando acá, la menciona. ¿Qué hace esta base de datos local? Cumple con esta particularidad donde se tiene que sincronizar o tiene que actualizar datos con la base de datos del servidor de la aplicación, ¿sí? ¿Para qué? Para si hay modificaciones o actualización de datos en el servidor, me descargue al celular, a la base de datos del celular, a esta base de datos SQLite, cualquier tipo de cambio. Entonces, como ventaja, sí, funciona offline, no tiene que estar constantemente conectada a Internet. Obviamente, al trabajar localmente en el celular es mucho más rápida, no te consume datos, ¿sí? Es fácil de implementar, es un fácil despliegue porque viene embebida en la aplicación, ¿sí? Tenés de ventaja. Como siempre digo, nada es gratis en la vida. Si algo tiene ventajas, por algún lado te las cobran. Está limitada en tamaño, ¿sí? Porque especulan o apuestan a que periódicamente te conectes a Internet y te descargues y actualice las diferencias de datos, ¿sí? Para eso está la parte de sincronización. ¿Sí? La seguridad es un poquito más compleja, ¿sí? Porque vos en el API REST, que hace las consultas a la aplicación server, barra base de datos server, y tenés que ponerle una capa de seguridad. La base de datos está embebida en el celular y no se conecta a ningún lado. Si no se conecta a ningún lado, toda la parte de la sincronización, ya la tenés. Entonces tenés un punto menos de falla, un punto menos donde tenés que aplicar seguridad. Perfecto. Los backups son más completos, ¿sí? Y dependés del dispositivo, porque si el dispositivo hace operaciones sobre los datos que tiene en su base de datos, y esa base de datos obviamente después tiene que sincronizar con el servidor, ahí se pone un poquito más complejo, hay dependencia respecto al dispositivo, porque no es solamente mi dispositivo se conecta al servidor para descargar datos y actualizármelo en mi dispositivo. Tiene que
tiene que, si opera y hace algún cambio desde la aplicación, esos cambios los tiene que impactar en el servidor. ¿Sí? Bien. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos recargaron la SUBE en el colectivo? Bueno, el dispositivo que usa el colectivo para cobrarles con la SUBE y actualizarles el importe en la SUBE, si hacen una carga o lo que sea, es ni más ni menos que una aplicación así, tranqui, livianita, ¿sí? Que corre en un dispositivo móvil, digo, ¿sí? Y maneja datos. Cada número de tarjeta SUBE tiene que tener, cuando uno apoya la tarjeta en el colectivo, ese colectivo tiene ni más ni menos que un dispositivo móvil, ¿sí? Un equipo GSM con un chip de celular para conectarse a la red. Nada, es un ejemplo, ¿sí? Donde un dispositivo móvil hace operaciones. Obviamente es muy simple, dice número de tarjeta, tanto saldo. ¿Sí? Y ahora con no sé cómo llamarlo, pero ese servicio o ese sistema en el cual si uno se toma un medio de transporte, se baja y después se toma otro, le tiene que aplicar un descuento porque es el segundo transporte. ¿Sí? Después el tercero, no sé hasta cuántos niveles hay. Pero bueno, esos son ejemplos de aplicaciones móviles que trabajan contra un servidor, una aplicación servidor, y tiene una base de datos mucho más grande. Bien. ¿Qué manejadores de base? Vale, a ver. Sí, mira, casi me iba por cualquier lado. ¿Qué manejadores de base de datos usamos? O mejor dicho, ¿para qué son? ¿Sí? Son motores que permiten almacenar y gestionar los datos dentro de las aplicaciones móviles. Obviamente tenemos la versión para Android y la versión para iOS. ¿Sí? Estos son y corren localmente y se tienen que sincronizar con la nube. Bien, ahora vamos a tirar un par de ejemplos. Se me limpiaron los anteojos. ¿Sí? Algunos ejemplos de distintos manejadores. Todo lo que estamos charlando, les voy a ser sincero, de este temario no voy a sumar nada al examen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a quedar con la idea de que les puedo llegar a preguntar tipos de productos, tipos de base de datos, manejadores, servicios, cómo funciona, qué es el API REST y demás. Y no es la idea. No es la idea. Por lo menos en este contexto, para mí no es la idea que se vayan con la necesidad de sentarse a estudiar esta unidad. Sí, sí, quiero contárselas porque es importante mínimamente que en la materia, en la carrera que estamos, sepan, ¿sí? De qué se trata, o qué motores hay, o qué alternativas tenemos. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es el temario que estamos hablando ahora? Los manejadores de base de datos. Que no son ni más ni menos motores, mini motores, sí que permiten almacenar y gestionar datos. Es decir, la versión compacta del motor de base de datos y el Management Studio. ¿Sí? Nada. ¿Qué características tiene? ¿Sí? Un manejador, un motor relacional de SQL. Tiene una estructura física, perdón, una estructura fija, ¿sí? Tienen, tienen tablas relacionales, tienen ni más ni menos que un IDE para hacer consultas SQL. De vuelta, no es ni más ni menos que un Management Studio reducido. Y si son bases de datos relacionales, ¿sí? Por eso usamos un manejador relacional, tiene que cumplir con la característica ACID. Atomicidad. ¿Cuál más? Vamos, alguno. Integridad. Perfecto. ¿Qué más? Aislamiento, Bien. Y durabilidad. durabilidad. Perfecto. Gracias. Perfecto. Esas son las siglas ACID. Perfecto.
Vamos a poner ejemplos de manejadores relacionales. Tenemos el SQL Zipper, que es una versión del SQLite, ¿sí? Y tenemos el LiteDB, que también lo mencionamos antes, que es como el C Sharp, ¿sí? ¿Usaron alguna vez lenguaje C? Parecido a Java. Pero bueno, no nos vamos a ir por las nubes. Pero sí, el uso típico de estos manejadores es para aplicaciones que trabajan offline, ¿sí? Con datos estructurados, ¿sí? Bien. Y después tenemos manejadores no SQL, ¿sí? Son manejadores documentales, ¿sí? Que guardan cierto tipo de documentos, por ejemplo JSON, ¿sí? Tiene un esquema flexible, es no relacional, son muy ágiles en dispositivos móviles, ¿sí? Y son ideales para datos que sufren mucha modificación, datos dinámicos, ¿sí? Bien, algunos ejemplos, no los quiero confundir con ejemplos al aire. Había uno llamado RealM, ¿sí? Y ObjectBox. De vuelta, no vamos a profundizar yo se los comento, pero solamente para que se lleven los títulos, para que sepan lo que hay, ¿sí? Y principalmente porque en la carrera que estamos viviendo está enfocada a dispositivos móviles, ¿sí? Bueno, vamos por el anteúltimo, manejadores de clave valor. Son extremadamente rápidos, simples, son no relacionales. ¿Y para qué se usan? Se usan para configurar y guardar datos. Solamente eso, ¿sí? Configuración de la base de datos. Bien. Sí, y déjame hacer memoria. El Share Preference es el manejador que usa Android y el User Default es el que usa iOS. ¿Sí? Bien. Nosotros nos centramos, vamos a la próxima, en el orientado a objetos, en programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces, ¿qué era un objeto? Si vamos a un poquito así, pasar por arriba lo que es programación. Un objeto es un elemento de computadora, ¿sí? De código, de programación, que describe algo del mundo real, ¿sí? Por ejemplo, un objeto es, si definimos el objeto vehículo, un vehículo puede ser un auto, ¿sí? Y ese objeto tiene atributos, ¿sí? Datos propios del objeto y procedimientos, funciones. Bueno, esos son manejadores orientados a objetos. ¿Qué particularidad tienen? Trabajan los objetos de forma individual sin convertirlos a tablas. ¿Eh? ¿Qué particularidad además tienen? Que como no los convierte a tabla, no hay sentencias SQL para tirar, no requiere un intérprete de sentencias SQL. ¿Sí? ¿Por qué? Porque manejan directamente el acceso a los objetos. Es muy rápido en dispositivos móviles, ¿sí? Y cada objeto, ¿sí? Cada objeto se maneja de forma individual. Bien. Hasta ahí, ¿qué tal? Bien. Qué suerte. Yo voy a seguir tomando té antes que se me enfríe. A ver qué más tengo que contarles. Modos de conexión. Bien. Recién les mencioné base de datos, los cuales corrían solamente en el equipo, que no requería una base de datos central, ¿sí? Con la cual trabajar. Ni más ni menos que una aplicación que trabaja offline, ¿sí? Con una base de datos local en el dispositivo. Sí, la base de datos en local del dispositivo claramente no necesita consumir datos o acceder vía Wi-Fi a un servidor central. Entonces, no necesitas internet, no necesitas acceso
a los datos para acceder al mismo. Si está local, es de alta velocidad. Si está local, no necesita sincronización con el servidor. Ventajas, las que dije recién. No hay internet, funciona rápido, consume pocos recursos porque no está sincronizando. Como desventajas, al no sincronizar, todos los datos viven en el teléfono. ¿Sí? Y el tema de cómo hacemos un backup. Ahí necesitamos herramientas adicionales para hacer el backup. Un poco más complejo. Perfecto. Modo online. ¿Sí? Vive conectado al servidor. ¿Sí? Vive conectado directamente a la base de datos remota. Y bueno, ¿qué requerimos? Conexión a internet. ¿Sí? Si requiere conexión a internet, consume más batería el teléfono. Al tener un servidor central, es multiusuario, porque no van a ser los únicos que se conecten a ese servidor. Ventajas respecto de los datos, están en un lugar central, en el cual seguramente tiene resuelto el tema de backup. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente está en un servidor, en una empresa en la cual, no caigamos en el ejemplo de antes que ponemos un servidor con 2 discos rígidos y creemos que porque copiamos los datos de un disco al otro, la zafamos. O pobre la gente, otra vez, el 11 del 9, dijimos, tengo la gran empresa en una torre y el backup lo tengo en la otra. Bueno, no importa. Entonces, como ventajas, datos centralizados, siempre actualizados, seguridad, backup. ¿Qué pasó? La otra cara de la moneda es que dependemos de la conexión a internet. Es más lento porque dependiendo de la conexión a internet que tengamos, ¿sí? Por más que sea muy buena, tenemos que salir de internet, llegar al destino y conseguir los datos y volver. Mayor consumo ¿de qué? De datos y de batería. Tenemos un híbrido, ¿sí? Es muy usado, lo mencionamos antes, puede operar en el teléfono localmente con una bajada parcial de la información que necesitan, manipulan, trabajan y cuando tiene que efectuar alguna actualización para subir datos o descargar datos, bueno, ahí se sincroniza. Perfecto. Lo bueno es que el usuario trabaja con los datos offline, los guarda local, cuando vuelve a tener internet, despliega las actualizaciones. Como ventaja, funciona offline, tiene una parte de poder operar fuera de línea, ¿sí? Pero bueno, tener las desventajas de los conflictos de sincronización, ¿sí? Es más compleja la actualización de datos y el tema del versionado de datos. Porque uno puede estar trabajando con datos en su dispositivo y después cuando se conecta, de la misma forma que uno se conectan otros 100 usuarios y todos están actualizando los datos. Entonces la parte del manejo de versión de datos es un poco más compleja. Modo caché. La aplicación trabaja online, ¿sí? La información la guarda en la caché local del equipo, del teléfono, ¿sí? ¿Qué pasa? Las funcionalidades o las principales características es que el trabajo online tiene que ser prioritario y el trabajo offline tiene que estar limitado, ¿sí? Y lo que se recomienda es que sean, en este modo, que sean lecturas rápidas, que recurra al acceso a datos para obtener poca información, que no tenga que manejar volúmenes grandes. Bien. Em, no me acuerdo, le soy sincero. El anterior me pasé por alto, porque sinceramente no me acuerdo ninguno del híbrido, un ejemplo del híbrido puntual. ¿Sí? Bueno, tiempo real. Servicio de base de datos. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahí? Por ahora bien. Desde que le dije que no iba a tomar nada de esto, venimos todo bien, nadie pregunta nada. Debe estar diciendo, ¿por qué no se calla que empezó el mundial, no?
¿Hay partido ahora? Porque capaz que los estoy entreteniendo con esto, ¿sí? Y quieren ver el partido, con lo cual lo empiezo a hablar más lento. No, mentira. No sé, no sé si el partido. Sé que a la tarde jugó México y nada más. Yo imagino que ahora comienzo a haber varios partidos más. Así que bueno. Volviendo. Servicios. Son plataformas que permiten a las aplicaciones móviles el manejo de información, almacenarla, sincronizarla, gestionar los datos. ¿Sí? La ventaja es que no tienen que administrar sus propios servidores. ¿Sí? Proveen un backend. ¿Sí? Este backend lo que hace es toda la manipulación de datos y actualización y lógica. ¿Sí? Y lo que tiene es sincronización por medio de APIs. ¿Sí? Y obviamente no puede faltar esa palabrita. ¿Qué palabrita no puede faltar? Seguridad. Ahí está, vamos, bien, viejo. Bien, cualquier cosa, hay que poner seguridad. Usted hay que poner seguridad. Bien, perfecto. Tipo de servidores que tienen base de datos móviles. ¿Saben lo que es un BaaS? Tranca, es muy novedoso esto también. ¿Vieron cuando ustedes contratan infraestructura en alguna nube? Vamos a decir Azure, la de Microsoft. ¿Sí? Ustedes que pueden contratar una suscripción donde puedan crear máquinas virtuales, una suscripción donde directamente puedan poner a correr un motor de base de datos, o pueden contratar una suscripción que les diga, brindame un portal web, ¿sí? Un servicio para montar un portal web, y listo. Bueno, en el caso de lo que nos interesa a nosotros, para trabajar con base de datos móviles, para que nosotros tengamos un celular en el cual una aplicación que se... Todo eso es un backend como servicio. ¿Qué es un backend como servicio? ¿Sí? Las siglas son B larga AAS, ¿sí? Y las características es que no tienen un servidor propio, no requieren un servidor propio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en una suscripción de Azure, por ejemplo, ¿sí? El servicio publicado de una base de datos. ¿Sí? Entonces, tienen una API automática que les permite, vía la misma, acceder a la información. Es decir, mediante esta API, que tiene la parte de autenticación, es decir, yo soy tal usuario, y estas son mis credenciales, contraseña, me puedo conectar. Entonces, al realizar esa conexión a un servicio que solamente me expone una base de datos, ¿sí? No me tengo que andar preocupando por instalar el sistema operativo, por instalar el motor, por instalar el Management Studio, por instalar... Yo lo que tengo es un portalcito donde yo me puedo conectar y decir, bueno, creo una base de datos con estas características. Una tabla así, con tales características, tablas, atributos y demás. ¿Sí? Lo que te ofrecen también es la sincronización de datos con los equipos que vos estás conectando. ¿Sí? Hay servicios con sincronización offline que permiten que trabajar sin conexión. Obviamente no va a ser eternamente, porque periódicamente te tenés que conectar y actualizar los datos. ¿Sí? Si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar sin conexión, indicaría que en nuestro dispositivo tenemos que tener una base de datos local, chiquitita, mínimo indispensable para poder almacenar de forma temporal, mientras estamos offline, los datos requeridos en ese momento. Tenemos algunos servicios sobre los cuales trabajaría la base central, servicios tipo API REST, ¿sí? Que no son ni más ni menos que un método de conexión o petición de conexiones a una base. Nosotros cuando, por ejemplo, nos conectamos a una web, también tenemos un API REST para conectarnos al portal y obtener información. Bien. ¿Qué, bueno, características? Tiene un control total y seguro sobre la arquitectura de esa base. Las funcionalidades que ofrecen es sincronización automática, control de usuarios, como dije recién, la parte de autenticación. ¿Sí? Bien. Control de acceso, escalabilidad, replicación, backup y demás. Bien. Acá no se preocupen con
Igual ya les dije que esto no les voy a andar preguntando nada, ¿sí? En este cuatrimestre. Vamos a ver el cuatrimestre que viene, ¿sí? ¿Qué agregado les podemos dar? Bien. ¿Qué niveles tenemos de protección? Y no podemos no mencionar seguridad. ¿Qué nivel de protección podemos tener para los datos móviles? ¿Sí? ¿Cómo se protegen los datos móviles? ¿Sí? En la aplicación, es decir, los datos que viven en la aplicación. Y hay que pensarlo desde los puntos de vista de la transmisión de datos, la información misma, ¿sí? La transmisión, los user ID y demás. A ver, creo que lo tengo en la próxima diapositiva. Sí, nivel de protección. Ya me estaba yendo. Perdón, aprovecho y tomo té. La protección contra usuarios, ¿qué controla? Como cualquier aplicación acá. ¿Sí? Si nosotros tenemos protección contra usuarios, significa que se tiene que controlar quién accede a la aplicación y dentro de la aplicación a los datos de la misma. ¿Sí? Nuestro foco es siempre hablar de los datos en una base de datos. Entonces, ¿cómo protegemos o cómo garantizamos la parte del acceso a los datos? Con usuarios, ¿sí? Con la parte de la autenticación. ¿Qué es la autenticación? Decir que somos y demostrar que somos. Es decir, usuario y contraseña. Con eso no alcanza, ¿sí? Con eso no alcanza, eso sí lo vemos en seguridad y calidad de aplicaciones web. Tenemos algo llamado doble factor de identificación, MFA, lo van a ver en mayúscula, ¿sí? Y no es ni más ni menos que aplicar un segundo método de autenticación cuando uno dice usuario tal. ¿Sí? Los métodos de autenticación son algo que sé, una contraseña, algo que tengo, un token, algo que soy, un valor biométrico. Entonces, ¿qué mecanismo utilizo? Autenticación, multifactor, usando biometría o usando un PIN de aplicación, un segundo factor, ¿sí? Un token. Bloqueo por inactividad, que nos ha pasado, creo que a todos, estar usando una aplicación y que porque la dejé ahí sin tocar la máquina, se cierra la sesión, ¿sí? Y obviamente, roles y permisos. ¿Qué puede hacer? ¿Quién puede hacer qué adentro de la aplicación? ¿Qué hacemos a la hora de proteger la transmisión de datos? ¿Sí? El famoso HTTPS que tienen los sitios web, utilizando protocolos SSL, ya está siendo descartado por las vulnerabilidades y lo deprecado que está, o TLS, ¿sí? Los que cursan conmigo, que yo los lunes prácticamente no lo, ¿sí? Está Walter explicándolo. Estos días estuvimos viendo toda la parte de certificados digitales, cómo validar que cuando uno se conecta a un sitio en particular, ¿sí? Ese sitio es seguro y la comunicación se convierte segura. El uso de VPN, un certificado punto a punto, token seguros, estos métodos de mejorar o segurizar el canal nos evita gente en el medio, es decir, lo que se conoce como man in the middle o alguna herramienta que es un sniffer que está pispeando la comunicación de datos. ¿Sí? Bien, protección de activos del dispositivo. ¿Sí? ¿Qué sería eso? ¿Qué es un activo? Un activo es algo que tiene valor. ¿Sí? Así, sí, el teléfono tiene valor. Sí, obviamente que sí, pero desde el punto de vista de lo que tratamos en esta materia, lo que llamamos un activo, o lo que nos referimos puntualmente como un activo, son a los datos guardados en la base de datos. Entonces, ¿cómo protegemos la base de datos? Con sus respectivos archivos, log transaccional y demás. Tenemos el cifrado de la base de datos, es decir, ¿me das 2 segundos?
Perdón. Mecanismos, el cifrado. ¿Sí? Almacenación, storage seguro. No guardar datos sensibles en texto plano. ¿Sí? Ofuscación del código. ¿Sí? Detección de... ¿Usaron alguna vez o escucharon alguna vez lo que es el jailbreak? Rotura de jaulas es la traducción. No, ni idea, profe. No, Bueno. profe. Bueno, el jailbreak es muy conocido en lo que es desbloquear celulares. Por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes agarran y dicen, bueno, compré este teléfono que está para Claro y solamente le puedo meter un chip de Claro? ¿Sí? Bueno, hay mecanismos mediante los cuales se pueden meter al nivel root del dispositivo, ¿sí? Y cambiar configuración. Bueno, un mecanismo de protección que se tiene que tener en cuenta es que en el caso de que puedan hacer un jailbreak del celular, que puedan entrar al celular, ¿sí? Los datos estén protegidos, por más que seas root del dispositivo. ¿Por qué? Porque están cifrados, porque tiene una contraseña, porque tiene un certificado, demás. Bien, protección de información a nivel lógico. De vuelta, podemos enmascarar datos, minimizar los datos dentro del dispositivo, hacer otra vez cifrado de datos, ¿sí? Hashear las passwords. El método de hashear las passwords es no guardar la password en texto plano, sino el resultado de la función matemática de hashear la palabra que es la contraseña y guardar solamente el hash. ¿Sí? Bien, ¿qué se hace con eso? No se sabe la contraseña. Y lo que se hace es cuando uno se quiere conectar a un sistema, se le hace el cálculo matemático a la contraseña que está ingresando y valida si el resultado de ese cálculo matemático, el hash, coincide con el hash guardado en la base de datos o en el sistema. Si coinciden, significa que la clave es la misma. ¿Sí? No vamos a profundizar en el tema de lo que es hash y demás, pero bueno, es necesario mencionar. Perfecto. Ya les prometo que estamos en la recta final, ¿eh? Sincronización. Que hablamos de sincronización, ni más ni menos tener en distintos dispositivos, información actualizada y mantenida en el tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos permite realizar la sincronización? Es que los datos en el dispositivo y en la base central, es decir, en nuestro móvil, en nuestro celular, en la base central, sean consistentes, tengan los mismos datos. ¿Sí? ¿Para qué? Porque si estamos trabajando offline, en algún momento, esos datos en el dispositivo offline y la base de datos principal van a ser diferentes. Entonces tienen que saber trabajar y cómo mantener la sincronización, es decir, los datos iguales. ¿Qué tipo de sincronización tenemos? Unidireccional. Eso significa que nuestro dispositivo móvil solamente consume o lee o usa datos, los cuales no pueden modificar, y su actualización es del servidor a nuestro dispositivo. Bidireccional. Lo que nosotros manipulamos en el celular, cambiamos, tiene que impactar en la base de datos. Entonces, de nuestro dispositivo tiene que ir a la base de datos y de la base de datos tiene que venir a nuestro dispositivo. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer, hay un estadio más que es sincronización manual? No hay ni más ni menos que el muchacho, la señorita que tenga el celular en la aplicación es la que le dice desde el celular cuándo va a hacer la actualización o sincronización con los datos. ¿Sí? Y una sincronización, si tenemos la manual, tendríamos que tener la automática. La automática se setea cada cuánto tiempo, ¿sí? Algunas lo manejan en minutos, otras la manejan en segundos, ¿sí? Hace la actualización de datos. O actualizo los datos cuando abro la aplicación. ¿Para qué voy a estar manteniendo, actualizando a cada rato los datos si yo la aplicación capaz que no la uso en todo el día? Bueno, también otro método, obviamente. Che, si tenés internet, y aprovechar y actualizar los datos. Y ahí podés ramificar, ¿no? Es decir, cuando tengo internet con datos,
o cuando tengo internet por Wi-Fi. Perfecto. Tipo de replicación. ¿Sí? Esto es similar a lo que hablamos antes de backup. Réplica completa. Toda la base. Incremental. Solo los cambios. Por tiempo. Se llama timestamp. Sincronización según fecha del cambio. Dependiendo cuándo se realizaron los cambios en dispositivo, ver si tengo que hacer una actualización o no. Y por versionado. Cada registro tiene en algún flag la versión del archivo. ¿Sí? Entonces lo que hace es validar la versión del archivo que está en el dispositivo versus la versión del archivo que está en el servidor. Compara eso. Si hay diferencia, actualiza. Si no, nos revimos. Componente necesario, a ver, herramientas de desarrollo. Bueno, acá hay algunos ejemplos de herramientas que pueden llegar a estar utilizando para lo que es desarrollo de aplicaciones mobile. ¿Sí? El IDE no es ni más ni menos que el entorno en el cual va a ser el desarrollo, el lenguaje, las librerías, los drivers, ¿sí? Sí usan API REST como mencionamos antes. Algunas herramientas, dependiendo del sistema operativo del dispositivo móvil que usen, iOS, Android, ¿sí? Y algunas que son múltiples plataformas. ¿Y qué más? Seguridad en base de datos. Me readelanté y a mí me pesa. Seguridad me tira. ¿Sí? ¿Qué seguridad, qué tipo de recomendaciones hay para aplicar en materia de seguridad? ¿Sí? ¿Y qué más? Buenas prácticas en copias de seguridad para celular. Esto no sé por qué, me parece que es exactamente lo mismo que puse en bases de datos, perdón, en la presentación anterior. Pero obviamente, materia de backup, ya sea para una base de datos en nuestro servidor o una base de datos en nuestro servidor que tiene conexión a dispositivos móviles, no es ni más ni menos que una base de datos. Entonces, las buenas prácticas y las estrategias para lo que son backup es la misma. Qué buena serie, Los. Qué buena serie. Qué buena serie. ¿Dudas? Me van a preguntar cuál es el próximo partido del Mundial ahora. No sé. Deben estar pensando todos. Che, se me cortó internet. ¿Alguno que me diga estoy vivo? No, Todo bien, todo bien. Estamos procesando, profe, disculpe. Están procesando que esto se los conté y no lo tienen que estudiar y es la mejor parte, seguro. aparte. Aparte, me encanta la sinceridad. Igual está interesante. Yo lo copié todo, tipo, tengo todo escrito acá. Mentira, te vas a bajar el PowerPoint que ya lo tenías un montón. Y El nada. PowerPoint, el PowerPoint no tiene las palabras que usted dijo. Así que No, mejor anotar lo que dice. gracias por lo de usted, no me trate de usted, porfa. Sí, aunque el otro día fui al oculista y me dijeron, Siempre se me ¿viste? olvida. Siempre se me olvida. Ahí está, la tarea del oculista me dijo, ya te empecé a usar lente de cerca y son los años, entonces, no me lo recuerde. Pero sí, la gran realidad es que yo trato de usar las diapositivas como guía para mí mismo. Porque si no empiezo a ver un título y empiezo a hablar, y hay veces que me voy, ¿sí? Y no sé ni por dónde me fui, a dónde fui, y lo importante es no irme de lo que es importante que les dé. ¿Sí? Entonces, nada, por eso algunas cosas sí, sinceramente, digo, a ver de qué es, tengo que hablar de tal cosa. Leo el inicio y después me voy. Sí, lo nutritivo de las clases claramente es el ida y vuelta cuando se plantea alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Y no solamente agarrar y decir, bueno, acá está el temario, leo la diapositiva y no me salgo de esto, porque si no no, creo que nos dormiríamos a todos, no, dormiríamos todos con la lectura de una diapositiva. Así que bueno, esa es la realidad de por qué a veces estoy en la diapositiva y me voy por cualquier lado. ¿Sí? La necesito para mí mismo, para no divagar. Obviamente con tema de la materia, ¿no? Bien, esas fueron
las dos PPT de hoy. Bueno, estamos en la recta final. En la recta final, ¿sí? En 2 semanas, si no me equivoco, nos encontraremos presencialmente. Tenemos que volver a pedir los laboratorios para hacer un escenario similar al pasado, donde nos conocimos en persona. Sí, como les dije, esta es la unidad 12, ¿no? Sí. Unidad 12, no va a haber nada, ¿sí? No se preocupen. De la unidad 11, como les dije antes, no hice ninguna pregunta, ¿sí? No hicimos ninguna pregunta. De confeccionar alguna, haré alguna como puse de ejemplo antes, que me las contestaron ustedes. Diferencia entre backup full, incremental, diferencial, cómo hacer el restore. Más de eso no eran 3 diapositivas, no hay mucho para preguntar. ¿Sí? De la clase anterior tienen mi palabra que la parte de seguridad, ¿sí? No va a estar la parte de jerarquía de cifrado y demás, que era lo último, que hay muchas siglas y es para, es para volverse loco de forma innecesaria. ¿Sí? Hay contenidos más nutritivos, ¿sí? Más interesantes para que tengan bien asimilado el concepto, ¿sí? Y la idea a focalizarse en esa parte que es tediosa, ¿eh? Les tengo que reconocer que a veces cuesta, es muy cuesta arriba. Así que nada, y bueno, las otras unidades que también charlamos. La semana que viene nos vamos a estar conectando, ¿sí? Por lo menos los docentes nos vamos a conectar. Si tienen alguna duda, algo para abordar, lo charlamos ahí, lo debatimos, me preguntan, ¿sí? Si su ansiedad mayor es el contexto o el enfoque del examen, si quieren lo charlamos acá y la semana que viene, si era la única duda que tenían, ya la despejamos hoy. ¿Sí? De vuelta, vamos a estar conectados, el que se quiera conectar va a ser bienvenido. Vamos a abordar todas las dudas y consultas que quieran. Sí, pero el contexto es ese. Misma modalidad, 30 preguntas, múltiple choice. Se llevan el resultado en el momento. La escala de nota va a ser la misma. El, el umbral para el 4 creo que eran 18 preguntas correctas y para el 7 era de 23. ¿Sí? Los dos parciales con 7 o más, los felicitamos. Y buena vida, porque en la materia ya ponemos el moño, no tienen que. Ya está, tienen la materia promocionada. En el caso de que uno de los dos parciales estén 7 o más y el otro no lleguen al 7, ¿sí? Si está entre 4 y 6, la cátedra y la carrera indica que están en condición de ir a final. Obviamente tienen una instancia de recuperación. En esa instancia de recuperación pueden recuperar cualquiera de los dos parciales, pero solamente pueden recuperar uno. Con lo cual, en el caso de que uno tenga 7 o más y en el otro parcial tenga un 5, está en todo su derecho, y yo les recomiendo, hagan el esfuerzo, ¿sí? Porque vamos a estar cerca de los exámenes y van a tener el conocimiento bastante avanzado de presentarse al recuperatorio. ¿Sí? La estadística, y no solamente en esta materia, en todas, ha demostrado que quien se presenta al recuperatorio se va con lo esperado. Obviamente, en el recuperatorio es superar el nivel con el que al que llegó en el examen. ¿Sí? Entonces, nada, evalúenlo. Obviamente, si tienen 6 y 6, solamente pueden recuperar un solo examen. Perdón, es definición de la cátedra, es definición de la carrera, es definición de la universidad. Solo pueden recuperar un solo examen. Lo cual, por más que en el recuperatorio se saquen un 10, y usted diga, pero el promedio me da, tenemos que, desgraciadamente, cumplir los lineamientos de la materia, ¿sí? Decir, bueno,
pero aún no llegaste. Pero bueno, esos son los lineamientos propios de la carrera. Estaremos avisando, obviamente no esta semana porque no lo vamos a tener, pero ante el examen en qué laboratorio nos veremos. Seguramente nos vamos a ver en el mismo lugar que nos vimos la vez pasada. Sí, vemos que en el laboratorio nos dan. Sí, Max. Gracias, así. Mientras vos me preguntás. Termine, profe, termine. No, por favor, tranquilo. lo que vos quieras, así tomo té, antes que se enfríe. No, le quería hacer una pregunta ahí justo en el chat, una compañera también preguntó Uy, por el perdón, tema de los perdón. trabajos prácticos, porque yo medio que me quedé colgado. Quería saber si hay alguna parte práctica también para hacer o si va a ser solo el parcial. ¿Vos decís si en el parcial va a haber ejercicios prácticos? No, sí, vio que para el primer parcial había unos trabajos que teníamos que entregar, Sí. ¿cómo es? Unos trabajos prácticos. Quería ver si esta segunda parte también había, porque revisando Miel, no los veo. Quizás estoy yo equivocado, pero Creo que hay uno de seguridad, hay uno profe, de seguridad, sí. específicamente, que es el TP último, Lab 10 que dice. tiene obligatorio, que creo que en el de seguridad no habíamos dicho o no había mencionado si estaba para que lo hagamos, o si tenía que tocarlo para que lo hagamos después. A ver, déjame ver qué puse. Es el único TP que figura, en realidad el único TP que hay, si no veo mal, que figura como obligatorio. Después en las otras unidades que vimos esta segunda parte no hay ninguno, por eso le preguntaba. ¿No decir que dice obligatorio? Y si es de seguridad y me preguntás a mí, ¿yo qué te voy a decir? Que sí, Y yo te diría, fíjate de vuelta. No, actualizo. bueno. me fijo. Muchachos, vayan a ver el mundial. ¿Qué es lo que le está Gracias, preocupando ahora? profe. Ahí lo vi. Bárbaro. Bueno, damas y caballeros, ¿alguna duda más? Está en opcional ahora. Bien dicho, Tincho. Si tiene alguna duda más, nos quedamos. Si le surge alguna duda, jueves que viene nos vemos en este mismo espacio. Si no tienen ninguna duda y no quieren pasar a saludar, me parece perfecto. Estamos en épocas de exámenes o empezamos las épocas de exámenes y dediquen el tiempo todo el que puedan aprovechar y obtener para relajados, en silencio, delante del material que estudien, ya sea por computadora, por celular, impreso, ¿sí? Y aprovechen el tiempo realmente para estudiar, para aprender, ¿sí? Si no nos vemos en una semana, nos vemos en 2. Buenísimo, profe. Perfecto, profe. Que tenga buen fin de semana. Perfecto.